sino que seas tú, Espíritu Santo, el que venga y dé consuelo, Señor, a esos corazones que están sufriendo, Señor, a esos corazones en donde hay dolor en este momento de la vida, Padre. Yo te pido que tú vengas y hables directamente, abre el entendimiento, abre los ojos espirituales, Señor, para que podamos escucharte atentamente. En el nombre de Jesús, amén. Y así les voy a invitar a que me acompañen a la lectura de la palabra. Vamos a leer acerca de una parábola que está escrita en el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 13, versículo 45. Mateo capítulo 13, versículo 45. ¿Sí? Si ya lo tienen, indican con un amén. Y lo voy a dirigir la lectura, pero igual si ustedes me pueden acompañar, ya sea en voz bajita, en voz alta, como ustedes gusten, pero me gustaría que lo leyéramos todos juntos, ¿sí? Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué les parece si lo volvemos a leer? Al cabo es muy cortito. Dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Pueden tomar su lugar? Sé que quizá muchos de los que estamos aquí hemos oído acerca de esta parábola, acerca de alguna u otra interpretación que se le ha dado a estas enseñanzas que vienen directo del corazón de Jesús, porque fue Jesús quien mencionó estas palabras directamente de su corazón, del corazón de Dios, y está hablando sobre una historia, sobre un mercader, ¿verdad? Sobre un coleccionista, sobre alguien que compraba perlas. ¿Y alguien de aquí, ustedes, tiene perlas en su casa? Digo, las hermanas. ¿Alguien tiene de casualidad? Que sean originales, ¿verdad? Genuinas, de esas de las que son muy caras. Yo creo que difícilmente a lo mejor podemos encontrar que alguien tenga una perla que sea genuina, que sea natural, que su proceso se haya dado de forma natural, porque también hay perlas que ya son procesadas en cultivos. Entonces, el hecho de que Jesús, la interpretación que le doy a esta parábola para mí, para este día, es que Jesús es este mercader, Jesús es este coleccionista que está buscando perlas preciosas. Y les voy a platicar una experiencia personal que va de la mano con esta parábola, y ahorita les voy a explicar por qué. A este mensaje que escribí, yo le puse por tema: las cicatrices cuentan la gloria de Dios. Escuchen muy bien lo que acabo de decir. Las cicatrices cuentan la gloria de Dios. Y no sé cuántos de ustedes aquí han sufrido, no sé, por ejemplo, todos nos hemos caído alguna vez y se nos ha hecho pues una cicatriz, ¿verdad? Que la rodilla, que el codito, así. Otros a lo mejor hemos atravesado por una intervención quirúrgica, por ejemplo, las que han sido mamás tienen una cicatriz, ¿verdad? O aquellos que por algún tipo de enfermedad los tuvieron que operar y tienen una cicatriz. Entonces yo esta semana estaba meditando acerca de esto, en cómo las cicatrices que se forman en nuestro cuerpo físico, cuentan una historia, ¿verdad? Y que estas cicatrices no aparecieron de la nada. Estas cicatrices están por delante de un proceso, de algo que pasó, de algo que nos sucedió, de una caída, de una enfermedad, de lo que sea. Y esas cicatrices cuentan una historia, cuentan algo que nos pasó. Pero como lo dije ahorita y lo repito, las cicatrices no solamente cuentan una historia, también cuentan la gloria de Dios. También cuentan el cuidado que Dios tuvo de nosotros cuando estuvimos en ese hospital y que nos metieron al quirófano. Cuando tuvimos ese nacimiento de nuestro bebé. Cuentan la gloria de Dios, cuentan el cuidado, la protección, la provisión de Dios en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y como les digo, algunos de ustedes no me dejarán mentir, yo sé que muchos aquí hemos vivido procesos muy difíciles en nuestra vida y que nos han dejado marcados
Y no estoy hablando precisamente de lo físico, estoy hablando también de lo espiritual, de lo emocional. Y esas cicatrices que también podemos tener en nuestra vida también cuentan una historia. Y aunque no se ven a simple vista, así a simple vista ustedes no pueden ver las cicatrices que hay ahorita en mi alma, en mi corazón, pero hay una historia detrás de esto. Y les digo que les voy a contar una historia personal que a lo mejor muchos de ustedes aquí ni saben ni se imaginan, no sé, pero cuando yo era niña, tenía alrededor de 7, 8 años, ya pues empezaba a crecer. Yo tenía una malformación en mi pie derecho. Yo tenía un diagnóstico que se llama braquimetatarsia, que significa que uno de mis deditos no crecía. Entonces, supongamos que este es el pie, entonces este dedito, que es el cuarto, no crecía y se estaba quedando chiquito. Entonces yo era una niña y empecé a crecer, y entre más crecía, pues más se notaba el defecto, ¿verdad? La diferencia de que mi dedo no estaba creciendo. Entonces, pues yo me sentía muy triste, frustrada. Me acuerdo que mi hermano me hacía bullying cuando nos peleábamos, entonces lo utilizaba para eso. Entonces, era algo doloroso pues para mí, en lo personal, ¿verdad? Tener ese defecto en mi pie. Y recuerdo muy bien que yo le decía a mi mamá, ay, es que por favor, yo no quiero estar así, mira, yo nunca voy a poder usar tacones, nunca voy a poder enseñar mi pie porque me daba vergüenza. Eso era, me daba vergüenza enseñar el defecto físico que estaba en mi pie. Entonces recuerdo muy bien que fue un proceso muy largo. Empezamos a ir a las citas médicas, me atendieron en el IMSS, entonces era cita, tras análisis, tras radiografías, hasta que ya un día me dieron la oportunidad de ir con el especialista, ¿verdad? Con el traumatólogo. Y ahí fue donde él ya me dijo que sí había solución para ese defecto que yo tenía, ¿verdad? Había una solución, era una cirugía, había que entrar pues al quirófano, pero no acababa ahí. Les digo que fue un proceso muy largo y pues pasaron muchas cosas, pero en resumen, en mi pie me pusieron un fijador externo, que era un aparatito que tenía 4 clavos. Entonces me cortaron el hueso a la mitad y lo separaron. Ese aparatito, todos los días yo le tenía que dar vuelta, o mi mamá en este caso, le daban vuelta, iba separando mi hueso, y mientras que el hueso se separaba, hueso nuevo se iba formando en ese espacio. Era una cosa bien increíble, porque yo recuerdo muy bien que veíamos las radiografías y veíamos puntitos blancos, y luego íbamos otra vez y más, y más, y más, hasta que vimos cómo el hueso quedó completamente formado, y mi dedo ya era normal, ya no era chiquito. Yo le decía a mi mamá, ay, ya no soy un marciano, porque así me sentía yo, ¿verdad? De que con el defecto. Entonces ya mi dedo era normal y yo me sentía muy bien con eso, estaba muy feliz. Y recuerdo perfectamente cuando fue la cita que me dieron de alta, me dijo el traumatólogo, recuerdo muy bien esas palabras, que me dijo, ya estás lista, ya tu pie ya quedó listo, estás lista para ser modelo. Me acuerdo que me dijo, ya vas a poder modelar tus pies y todo perfecto. Entonces yo me esperancé, ¿verdad? Mi cara se iluminó, todo llena de esperanza. Y me empezaron a pasar los días, pues ya no tenía el aparatito y todo. Empezaron a pasar los días, las semanas, y cuando me empiezan a quitar el vendaje para ya no usarlo, me doy cuenta de que tenía una cicatriz de este tamaño en el pie. Entonces, yo porque quise someterme a todo eso, porque yo no quería que nadie de ustedes, que aquí ya se enteraron, yo no quería que nadie supiera que había un defecto en mi pie. Entonces mi pensamiento era, cuando me operen y cuando mi dedito quede bien, ya nadie, nunca jamás se van a enterar que yo nací con un defecto en el pie. Nadie se va a enterar. Pero para mi suerte, había una cicatriz de este tamaño en mi pie, que si un día ustedes me ven en guaraches, ahorita no porque traigo tenis, pero han pasado 17 años y esa cicatriz todavía está ahí. No se ha desvanecido. Esa cicatriz cuenta esta historia, una historia que a mí me daba vergüenza, que yo no hubiera querido que a lo mejor nunca ustedes se enteraran de eso, pero es una cicatriz que cuenta la gloria de Dios en todo el proceso que atravesé. Pero no solamente eso, sino que es una cicatriz que desarrolló virtudes
dentro de mí, que desarrolló fruto del Espíritu Santo dentro de mí y que me hace que yo pueda contar esta historia. Y que, como les digo, que aunque yo tenía vergüenza, pues el plan de Dios era otro, ¿verdad? Una vez me encontré con una amiga y yo traía unos zapatos abiertos. Como les digo, rara vez lo uso. Si una vez me ven, pues ahí fíjense y van a ver la cicatriz. Pero una vez me encontré con una amiga y ella vio mi pie. Y fíjense esto, lo que yo no quería que nadie se enterara, cuando alguien me ve el pie, pues todo el mundo me pregunta, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes esa cicatriz? Y es volver a recordar. Pero la diferencia es que ya no lo recuerdo como en aquel tiempo cuando me dolía, cuando me daba vergüenza, porque esa cicatriz ha desarrollado virtud, porque cuenta la gloria de Dios en mi vida. Y cuando esta amiga me vio, me dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes esa cicatriz? Porque sí se ve mucho. Entonces ya le empecé a platicar, ¿verdad? Mi experiencia. No, pues fíjate que yo nací así, yo tenía el dedito así como el marciano, entonces pues sí. Y luego, ¿qué creen que ella me dijo? Yo también lo tengo así. Y estamos hablando de una amiga adulta. Y me dijo, yo también lo tengo así. Y yo no sabía que había tratamiento. A mí, mis papás nunca me atendieron, nunca me llevaron a revisar, pues creían que era algo normal y que podía estar así. Y la verdad es que sí, porque era algo meramente estético. Ni siquiera me impedía caminar ni correr. De hecho, yo jugaba fútbol, entonces no era algo que me impedía a seguir con mi vida, ¿verdad? Y esta amiga me dijo eso y me dice que ella también lo tiene así y que ella ni siquiera sabía. Entonces, cuando yo le cuento esta experiencia a ella, yo empiezo a ver cómo su cara se llenó de esperanza, de saber que había una solución, que había un tratamiento, que había algo que se podía hacer. Y eso fue lo que estuve meditando, ¿verdad? Las cicatrices cuentan la gloria de Dios y dan esperanza a los que están a nuestro alrededor, a los que también sufren lo mismo que nosotros hemos padecido. Y entonces, quiero que hoy entendamos que si no hubiera una cicatriz, no hubiera esperanza para aquellos que están sufriendo en este momento. Si no hubiera una cicatriz, no hubiera manera de compartir que hay esperanza. Y la esperanza que nosotros tenemos hoy, este día, es Jesús. ¿Sí? Para esas cicatrices emocionales, espirituales que podemos estar viviendo, que podemos estar sanando en este momento de nuestra vida. Hay esperanza. ¿Sí? Esta es una experiencia, como les digo, personal y fue algo físico y fue algo estético, pero que me da una gran lección, que me habla sobre que la vergüenza que a veces puedo sentir sobre mis cicatrices, sobre lo que viví, sobre lo que hice, sobre lo que me pasó, es un motivo de esperanza para otra persona que también está sufriendo. Ahora, me voy a regresar a la parábola, la perla de gran precio. Como les decía, que tiene varias interpretaciones, la he escuchado de diferentes maneras, pero en este día quiero que nosotros la interpretemos de esta manera. Jesús es el mercader que dice ahí que también el reino de los cielos es semejante a un mercader, un coleccionista, vamos a decir, que busca, que dice, cualquier tipo de perla, cualquier perla que haya sido cultivada, no, dice que busca buenas perlas, no cualquier perla, buenas perlas. Y dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, para mí, este mercader es Jesús, este coleccionista de perlas preciosas es Jesús. Y cuando habla de que fue y vendió todo lo que tenía y la compró, me hace recordar su sacrificio. ¿Qué es lo más valioso que nosotros tenemos? La vida. Eso es lo más valioso que tenemos en este momento. No es ni el carro, ni la casa, ni la riqueza, ni las cuentas de banco, es la vida. Eso es lo más valioso que tenemos ahorita aquí en este segundo. Entonces, Jesús fue y dio todo lo que tenía, que era su vida, que era cada gota de su sangre que derramó en esa cruz. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque Él quería comprar todas estas perlas preciosas que hoy están aquí. Porque Él quería tenerlas en su colección, porque Él te vio y me vio desde antes de que naciéramos, desde antes de que te formas en el vientre de tu madre, te conoció y Él quería
la perla que tú eres para su colección. No cualquiera, dice una buena perla y una perla preciosa que eres tú. Y fue y dio todo lo que tenía para comprarte a ti y a mí. Pero vamos a pensar una cosa. Si te estoy diciendo esta tarde que tú, hermano, hermana joven, eres esa perla preciosa que va a entrar en la colección de Jesús en el reino de los cielos, estamos hablando de que la formación de la perla, ¿sí saben aquí cómo se forma la perla? ¿Sí han escuchado? Y para los que no, se les voy a explicar un poquito del proceso de la formación. Si estamos hablando de que somos perlas, estamos hablando de que somos producto del dolor y del sufrimiento. Y esta perla, como les decía ahorita, las genuinas, las que se forman de manera natural, están las ostras, ¿verdad? Que son como las dos conchitas, que es un ser vivo, es un animalito que está en el fondo del mar. Y esta ostra, que tiene un molusco adentro, dice pues ahí la información, ¿verdad? De cómo se forma, está en el fondo del mar, ¿verdad? Tranquilita, tiene esta conchita que es su caparazón porque el animalito está adentro, pero dice la información que cuando a esta concha, a esta ostra, le entra una basurita, le entra una piedrita, le entra un parásito, un residuo de algo que hay en el fondo del mar, le causa una herida. Entonces imagínate que está la ostra y entra una basurita, una piedrita, ¿verdad? Que hay en el fondo del mar. Entonces es tan delicada la piel de este molusco, es tan sensible que cualquier cosita que llega a entrar le causa una irritación y le causa una herida. ¿Y sabes a qué me recuerda esto? Que así es nuestro corazón. Nuestro corazón es tan sensible cuando entran basuritas, cuando entran piedritas y nos irritan la delicada piel de nuestro corazón y nos dañan, nos lastiman y nos dejan cicatrices. Entonces, esta ostra, cuando se da cuenta, ¿verdad?, de que ya hay una piedrita adentro de ella, lastimando su delicada piel, empieza el proceso de defensa, ¿verdad?, de formación, de cicatrización de la herida que le acaba de formar esa piedrita que entró. Y dice la información que empieza a soltar una sustancia que se llama nácar, y esa sustancia, no crean que saca la piedrita, no crean que va y con otro animalito a pedirle que la saque, no. La piedrita se queda ahí adentro porque ya forma una herida. Pero dice que el nácar empieza a hacer su función y empieza a recubrir esa piedra que le causa una herida. Y ese es el proceso de cicatrización de la ostra ante el intruso o la piedrita que se introdujo a lastimarla. Ese es su proceso de cicatrización. Empieza a llenarla de nácar perfectamente redonda, brillante, con matices de colores diferentes, porque todas las perlas son diferentes, no hay dos iguales. Empieza ese proceso hasta que se forma, ¿verdad? Y luego, no obstante eso, pues para obtenerla, pues también es un trabajo, ¿verdad? De tener que ir hasta el fondo del mar, buscarla y sacarla. Y después de eso, tiene un valor muy significativo por el cual yo creo que a lo mejor nadie de nosotros aquí hemos podido comprar una de ellas, porque tienen un precio muy alto, porque tienen un gran costo. Son piedras de gran precio, perlas de gran precio, ¿sí? Entonces, si comparamos este proceso de formación genuino natural en el fondo del mar, de cómo la ostra cicatriza aquello que le hizo daño, y lo llevamos y lo trasladamos a nuestra vida y pensamos en las cosas que nos han hecho daño, de qué manera hemos cicatrizado nosotros esta herida, eso que entró a nuestro corazón, esa pérdida que entró a nuestro corazón, de qué manera hemos podido empezar a rodear este intruso que hay en nuestro corazón. Porque les digo, la perla
es la cicatriz de la ostra, que atravesó dolor, irritación y sufrimiento. Y por eso les digo que cuando comparamos metafóricamente esta historia con nuestra vida, quizá ya no es tan bonito que yo les pueda decir que todos ustedes son perlas, porque eso significa que todos aquí venimos del resultado de un proceso de dolor, de sufrimiento. Por eso creo que muchos de nosotros estamos aquí, ¿verdad? Porque hemos atravesado un proceso y necesitamos entender que el estar en el camino de Dios, como lo decían ahorita las hermanas, que la lucha viene más fuerte, decía la hermana Marta, ¿verdad? De que está en el camino de Dios y la lucha viene más fuerte. Pero le quiero decir algo a la hermana, que estando o no estando, la lucha como quiera iba a estar, la enfermedad iba a estar, pero la diferencia es que ahora está en Cristo y tenemos esperanza para poder cicatrizar ese sufrimiento que va a venir a nuestra vida. Y la verdad es que algo que tenemos que entender todos aquí es que estamos en un mundo sufriente, estamos en un mundo que sufre, que padece violencia. Nosotros como humanos, aun siendo hijos de Dios, no estamos exentos de las enfermedades, somos humanos. Nosotros, en el entorno en el que nos movemos, hay virus, hay bacterias, somos humanos, nos podemos enfermar cualquiera de nosotros. Entonces no estamos exentos de sufrir una caída, una lesión, un golpe, somos humanos. Entonces todos aquí estamos conscientes de que el dolor y el sufrimiento en algún punto de nuestra vida lo vamos a pasar, estemos o no estemos en Cristo, seamos creyentes o no seamos creyentes, seamos jóvenes, seamos adultos. El sufrimiento está aquí porque este mundo es sufriente, porque en este mundo hay maldad por quien gobierna este mundo. Y la única diferencia que podemos hacer es mantenernos en Cristo para que nosotros, cuando venga ese sufrimiento y ese dolor y esa irritación a nuestra vida, nosotros podamos fabricar una buena perla con lo que nos está pasando, que podamos tener un buen resultado. Y ¿saben por qué es importante tener un buen resultado de la cicatrización del dolor y el sufrimiento que estamos padeciendo en esta tierra? Porque un día todos los que estamos aquí nos vamos a encontrar con Jesús cara a cara. Un día lo vamos a ver, vamos a estar delante de su divina presencia y lo vamos a contemplar. Y imagínense este momento glorioso en donde vamos a estar con Jesús. ¿Y a poco a ti no te gustaría encontrarte con Él y decirle: Jesús, traje esta perla para ti? Mira, Jesús, esta perla es el resultado de mi dolor bien vivido en este mundo. Esta perla es el resultado del sufrimiento, de cómo cicatricé aquel sufrimiento que viví. Cuando me pude haber ido, Jesús, no me fui, me quedé. Cuando pude haber dejado de adorarte, no lo hice. Jesús, te seguí adorando, te seguí glorificando. Cuando pude haber dejado de creer en la bondad que tú tienes, no lo hice. Seguí creyendo que aunque parecía que todas las cosas eran malas en mi vida, yo sabía que tu bondad estaba conmigo, Jesús. Y mira, hoy que estoy frente a ti, vengo y te entrego esta perla preciosa, Jesús. No vas a encontrar una igual. Estos matices, estas lágrimas, Señor, estas noches que yo lloré cuando estaba en mi cuarto, esas noches que lloré en la iglesia, Jesús, esas lágrimas, esas veces que deseaba morirme, Jesús, pero siempre tu mano se extendía, tu mano de amor hacia mí y me rescataba, Jesús. Y mira, te entrego mi perla, Jesús, prueba de la cicatrización del sufrimiento en la tierra. Yo creo que no va a haber nada más bello que nosotros podamos entregarle a Jesús. Tus talentos, ¿tú crees que vas a poder presentarte frente a Jesús y decirle: mira, Señor, aquí está mi talento para hablar, te lo entrego? Eso es lo que te traje ahora que me encuentro contigo. Pues no, porque ese talento Dios te lo dio.
Entonces, quiero que esta tarde nos vayamos pensando en que tenemos un breve tiempo para fabricar algo valioso, algo de gran valor que entregarle a Jesús para cuando nos encontremos con Él. Algo de gran valor. Como les dije, nuestra perla es la cicatriz de este testimonio del dolor y que cuenta una historia, pero sobre todo cuenta la gloria de Dios en nuestra vida. Que elegimos el camino de perdonar cuando lo más difícil pues era hacerlo. Que decidimos ser fieles cuando lo más fácil era no serlo. Decidimos ser pacientes cuando rogábamos por una petición y orábamos y orábamos y orábamos y tal vez Dios se tardó años en contestar. Pero aquí está el resultado, Jesús. Fui paciente, aquí está mi perla que se formó de ese dolor cuando ya no podía esperar más tu respuesta. Pero aquí está la perla, Jesús, de esa virtud que desarrollé de ser paciente. Y como les decía, este testimonio yo creo que va a impresionar a Jesús. Eso es lo que Jesús está esperando, que nosotros desarrollemos esas virtudes. Y como les dije, en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar frente a la divina presencia de Jesús. Creas o no creas, quieras o no quieras, en algún momento vamos a estar frente a su presencia, frente a la puerta. Y estaba viendo que en el mismo libro de Apocalipsis 21:21 dice que hay 12 puertas y esas puertas están hechas de perlas. Entonces no es casualidad que Jesús le da un alto valor a la perla, a la formación de la perla, y no es casualidad que Jesús pueda compararte el día de hoy con una perla preciosa y de gran valor. Se van a abrir esas puertas para nosotros, no por nuestra justicia, no porque seamos los más santos, los mejores, no porque seamos los más habilidosos, sino por la justicia de Jesús es que vamos a poder estar frente a su trono y poder entregar lo que nosotros hemos preparado para Él. Y pues imagínate ese momento, Jesús viendo tu perla, imagínatelo, y que Jesús diga: wow, qué bonita perla me has traído, los matices, los colores, y que Jesús te diga: bien hecho, lo lograste. ¿Y sabes qué voy a hacer con tu perla? La voy a agregar a mi colección en el reino de los cielos. Yo creo que no va a haber nada más glorioso que sus perlas, hermanas, sus perlas, mi perla sea elegida por el mismo Jesús para entrar en esa colección. Que sea la perla de esta parábola en la que diga que Él dejó todo lo que tenía, dio lo más valioso que tenía por la perla que yo he fabricado para Él. Y como les digo, este mundo sufriente pues siempre nos va a tener así, ¿verdad? En altas y bajas. Qué bonito fuera que el camino que Jesús tiene preparado para nosotros fuera de un punto a otro punto en línea recta, pero no es así. De hecho, muchos de nosotros hemos visto en los hospitales, ¿verdad?, como el monitor de los signos vitales, ¿verdad que no? ¿Verdad que no lo vemos recto? ¿Verdad que lo vemos así? ¿Y eso qué indica en el paciente? Que hay vida, que tiene vida. Pero en el momento en el que esa línea, ese monitor empiece a marcar esto, ¿qué significa? Que se murió, que no hay vida. Entonces yo creo que no hay mayor explicación para entenderlo. Digo, Jesús es tan sabio en todo lo que nos enseña que hasta ahí nos muestra que así es la vida. Como les dije, seamos creyentes o no, así es la vida. Pero nuestra ventaja es que si estamos con Jesús, nosotros vamos a poder salir victoriosos de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa irritación que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Y entonces la vida va a ser así, mire. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Va a haber momentos de subida, de bajadas, de éxitos, de fracasos, de felicidad y sonrisas y de llanto y de lágrimas, y así va a ser la vida.
para todos nosotros los que estamos aquí. Pero quiero que hoy sepan que la ventaja de los momentos bajos es que ahí nosotros no estamos distraídos. Cuando nosotros estamos en estas subidas y bajadas, y muchas veces cuando estamos arriba, nos distraemos fácilmente con la comodidad, con el éxito, con los aplausos, y nos olvidamos de formar esas virtudes que no son temporales, que son eternas, y esas son las que a Jesús le importan: la fidelidad, la paciencia, el honrarle, el adorarle. Muchas veces cuando estamos arriba nos podemos olvidar de todo eso, nos distraemos fácilmente. Pero cuando volvemos a estar abajo es cuando Dios nos encuentra vulnerables y tiene la oportunidad para venir y entrar en nuestro corazón y hablar directamente a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento. Y es ahí cuando nosotros abrimos los ojos y ponemos atención y decimos: Señor, te necesito tu respuesta ante tal situación, necesito cicatrizar, Jesús, esta situación que hay en mi vida, esta herida. Y es en ese momento bajo. Y muchos de nosotros admiramos a los héroes de la fe que están escritos en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes admiran a José? José tuvo que atravesar la cárcel. Fue un hombre que Dios le dio un lugar de autoridad, ¿verdad? Pero antes de eso, él tuvo que atravesar procesos. Sus hermanos lo vendieron. ¿Cuántos de aquí podemos estar sufriendo porque tenemos problemas familiares? Y José tenía problemas familiares, pero no crean que él se quedó ahí llorando, pensando que ya no iba a seguir a Dios, que ya no le iba a adorar porque sus hermanos no lo querían, y no obstante pues lo vendieron. Él no se quedó ahí, él adoró, él sabía en el Dios en el quien confiaba, y por su fidelidad, en ese momento donde fue vulnerable, Dios lo llevó a un lugar todavía más alto, quizá de lo que él imaginaba. Y también tenemos a David, ¿verdad? Como un héroe de la fe que muchos de nosotros podemos admirar. Y David también atravesó procesos. Había un rey que lo quería matar y él se tuvo que esconder. Pero saben que David tenía la oportunidad de haberlo matado en ese momento. Y él dijo: no, yo no soy el juez. Entonces David fue fiel. En su momento de oscuridad, en el momento donde tenía que estar escondido en esa cueva, fue fiel. Y dijo: yo no lo voy a hacer, la justicia viene de Dios. Y cuando sale de esa oscuridad, de esa cueva, Dios lo lleva a un lugar más alto. Y también tenemos a Job. Creo que es el ejemplo más claro que podemos tener, que podemos utilizar para saber que el sufrimiento no hace distinción de personas. El sufrimiento, el dolor de este mundo nos toca llevarlo a todos por la naturaleza de este mundo. Y Job, un hombre justo, porque eso es lo que dice la palabra, viene una enfermedad sin sentido a su vida, una pérdida de las posesiones, de lo que quizá él trabajó por mucho tiempo, de su patrimonio, y primero estaba así y después cae en esa bajada de vulnerabilidad. Pero si nos damos cuenta, Job no renegó, a pesar de que los amigos le decían, a pesar de que la esposa le decía que renegara de Dios, y él se mantuvo fiel. ¿Qué mejores ejemplos que estos que nos da la Biblia de saber que ni ellos tuvieron una vida sin dolor y sin sufrimiento? Y Job, cuando está en esa bajada de la vida, es fiel a Dios, lo honra por lo que le dio, lo honra por lo que le quitó. Pero cuando Dios voltea sus ojos a él y lo saca de ese pozo, de esa bajada, lo lleva a lugares todavía más altos de los que estaba anteriormente. Entonces esta es la vida, este es el manejo que vamos nosotros a tener del sufrimiento, del dolor. Que nunca olvides que cuando estás sufriendo, estás de bajada, pero después de eso, tú mantente fiel, mantente firme, honra a Dios. Y cuando salgas de ahí, Dios te va a llevar a lugares todavía más altos, ¿sí? Si nosotros admiramos a ellos por lo que hicieron, por lo que la Biblia cuenta de ellos,
también podemos admirar su dolor y podemos identificarnos con ellos. Y ya casi para terminar, estas bajadas podemos identificarlos nosotros como la parte oscura, ¿verdad?, de la vida. Digamos, cuartos oscuros de la vida, cuando caemos en esos cuartos oscuros. Y no sé, ustedes aquí se acordarán cómo antes se tomaban las fotografías, ¿verdad? Pues ahorita ya no, ¿verdad? Porque con el celular ya nada más la tomamos y aquí la traemos digital y la subimos al Face, ¿verdad? Pero antes, sí recuerdan que había cámaras que tenían unos rollos. A lo mejor los jóvenes no se acuerdan, pero había unas cámaras que tenían unos rollitos, sí, y tenían un negativo, ¿verdad? Se le llama negativo, y uno tomaba las fotos, ¿verdad? Ahí andaban con sus fotos. Entonces, para poder ver qué era lo que había fotografiado esa cámara, ¿qué hacíamos? Bueno, ¿qué hacían, verdad? Porque no me tocó. Pero la llevaban a un lugar, ¿verdad?, donde se revelaban las fotos. Y ustedes, no sé si se dieron cuenta, pero cuando la persona que estaba encargada de hacerlo sacaba el negativo, iba y lo llevaba ¿a dónde? A un cuarto oscuro, ¿verdad? Y estando en ese cuarto oscuro, se revelaba la imagen que había capturado esa cámara, esa fotografía. Había una imagen oculta que no podía ser revelada en la luz, ¿verdad que no? Tenía que ser en la oscuridad. Y eso significa que en nuestra vida tenemos la imagen de Cristo, estamos hechos a su imagen, a su semejanza, pero nosotros no vamos a reflejar esa imagen estando en la luz, estando arriba. La manera en la que nos vamos a parecer más a Jesús es cuando entremos al cuarto oscuro, como ese negativo que se tenía que revelar, y es cuando nosotros vamos a entrar en esas habitaciones oscuras, en esas bajadas de la vida, y es cuando ahí vamos a poder revelar la imagen de Jesús en nosotros, las virtudes, la paciencia, la fidelidad, la honra, todo lo que Jesús representa y que Él quiere que nosotros representemos también. Entonces solamente va a ser en los cuartos oscuros donde vamos a poder nosotros desarrollar esas virtudes, esa imagen de Jesús en nuestra vida. Y es ahí cuando vamos a poder obtenerlo. Y así les voy a pedir que se pongan de pie. Y le voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar. Y no sé aquí cuántos de nosotros realmente estamos conscientes de las cicatrices que hay en nuestro corazón, en la delicada piel de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y quiero que voltees con el de al lado y le digas: estoy preparando una buena perla para Jesús. Vamos, estoy preparando una buena perla para Jesús. Así es, yo creo que todos aquí estoy preparando una buena perla para Jesús, con mi dolor, con mi sufrimiento, con lo que estoy padeciendo. Quiero preparar una buena perla para cuando me encuentre con Jesús, poder entregársela y que Él me diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, y entra al gozo de tu Señor. Y saben que un dato muy importante que no podemos olvidar y no podemos dejar pasar es que las cicatrices más significativas que nosotros vamos a encontrar en la Biblia son las de Jesús, ¿verdad? Las cicatrices que hay en sus manos de esos clavos, las cicatrices que hay en sus pies, las cicatrices que hay en su costado, por la cual Tomás creyó, porque si no la hubiera visto no hubiera creído. Y esas cicatrices, cuando Jesús muere y al tercer día resucita y recibe un cuerpo nuevo en la resurrección, Jesús no decidió quitarlas, y Jesús ahí tiene esas cicatrices. Y yo quiero imaginarme que cuando estemos delante de Él, Él nos va a poder enseñar
las cicatrices de sus manos. ¿Y sabes por qué no las quitó de sus manos? Porque las cicatrices que Jesús tiene cuentan la gloria de Dios. Las cicatrices que hay en las manos de Jesús cuentan una historia, y esta es la historia de amor más perfecta que hay. Es la historia de amor más perfecta que existe, de alguien que vendió todo lo que tenía, que dejó todo lo que tenía en su reino para venir por estas perlas preciosas que están el día de hoy aquí. Y esas son las cicatrices que Jesús tiene en sus manos, cicatrices que cuentan una historia de redención, para que nosotros como pecadores un día podamos estar allá con Él. Eso es lo que cuenta. Y Jesús quiere una novia, quiere una esposa, una iglesia que cuando se presente delante de Él y Jesús te diga: mira las cicatrices de mis manos, lo que hice por amor a ti, iglesia. Y que tú le puedas decir: Jesús, te entiendo. También hay cicatrices en mi corazón. También hubo dolor, Jesús, mientras que viví, lloré, sufrí, me lastimaron. Y que tú puedas decirle, iglesia, a Jesús en aquel día: te entiendo, Jesús. Quizá no es la misma dimensión, pero te abofetearon, te insultaron, Jesús. Y a mí también, como iglesia, como cuerpo de Cristo, también sufrí, también me persiguieron. Y que Jesús pueda vernos como una novia, como una iglesia madura, que ha entendido que las cicatrices y el dolor que nosotros podemos experimentar en este breve tiempo de vida que tenemos son para contar la gloria de Dios. ¿Sí? Y que tu cicatriz sea una hermosa historia delante de Jesús, delante de la divina presencia de Jesús. Que tu cicatriz pueda ser esa historia que Jesús pueda admirar y pueda decir: bien hecho. Gracias, Jesús, te adoramos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Te agradecemos. El alto y sublime que habita en la eternidad. Gracias, Jesús, porque eres bueno, Su nombre Señor. es el santo. Gracias por las cicatrices que se están formando, Señor, en nuestro corazón, que forman una perla preciosa que es valiosa para ti, Jesús, en la eternidad. Que todos aquellos, Señor, que en esta hora están dudando de tu bondad puedan verte, Señor, a través del cuidado que tú tienes con ellos, Señor, de la provisión, de la protección. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre, Señor. El corazón quebrantado, sea la gloria. Gracias, Señor. Te rogamos, Señor, por una iglesia madura, Señor, que desarrolle virtudes, que revele la imagen de Cristo, Señor, en la sociedad. Te rogamos por una iglesia, Señor, que cuando esté en los cuartos oscuros pueda desarrollar la imagen de Cristo. Que tu nombre sea revelado, Jesús. Oh, gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección, Jesús. Porque tú estás en medio del dolor, Señor, y en medio del sufrimiento. Porque tu mano se extiende, Señor, hacia nosotros para salvarnos, para ayudarnos, para sacarnos, Señor. Porque tú estás cerca de cada uno de nosotros. Quebrantado y Gracias, humilde Jesús. de espíritu para hacer vivir. Oh, Señor, ven y sana, Señor, aquellos corazones que están sufriendo en este momento, Señor. Ven y toca la mente, Jesús, de aquellas personas que están dudando, Señor, de tu bondad. Oh, ven, Jesús, trae claridad a nuestra mente, Señor. Revélate en nosotros, Jesús. Poder
sea la Jesús. gloria, honor, alabanza y poder, aunque reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo Gracias, es, y su nombre santo es. Gracias, Jesús. Gracias por esas heridas que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que sabemos que van a tener como resultado, Señor, las virtudes de Jesús. Una perla preciosa para entregarte cuando estemos cara a cara, Señor, frente a tu divina presencia. Que esta tarde podamos ir nosotros, Señor, meditando que el dolor, el sufrimiento por el cual podemos atravesar en esta vida tiene sentido, Señor. Que el dolor en ti, Jesús, tiene sentido, porque eso nos va a llevar a parecernos a ti, Jesús, y eso nos va a llevar a que un día estemos en la eternidad contigo. Gracias, Jesús, porque tú hablas a nuestra vida, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, eres bueno.